Bueno, lo decíamos, el tema del impuesto al cheque y esta intención de la oposición y de algunos justicialistas también de modificar lo que es el reparto a nivel nacional, una discusión de más de 10.000 millones de pesos que había intención en el Congreso de sacarla. Sin embargo, la presidenta ya dijo que si se modifica esto en el Congreso de la Nación, lo va a vetar. Estamos con Alicia Siciliani, diputada nacional. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Bueno, se va a avanzar con la discusión si ya hay un veto de antemano cantado. Claro. Yo canto veto. Claro, o sea que seguimos con la crisis política, ¿no? No hay una reunión, una negociación en un ámbito institucional, sino que hay declaraciones públicas a través de los medios de comunicación, y esto claramente hace que no haya una luz donde se vea en el horizonte que salimos de la crisis política, que los sectores empresarios y los sectores y la sociedad en su conjunto nos pide a gritos que salgamos de este virtual empate que tenemos en el Congreso de la Nación. Y digo virtual empate porque está prácticamente paralizado. Está paralizado. ¿No? Entonces quiere decir que hay una fuerza tanto de la oposición como del oficialismo que no nos permiten avanzar para uno u otro lado. Entonces yo creo claramente, y nosotros creemos, que la inteligencia es buscar una alternativa de salida, porque el proyecto del senador Giustiniani de coparticipación del impuesto al cheque y el mío propio en la Cámara de Diputados, ¿qué sentido tendría para la sociedad seguir insistiendo con esto solamente para llevar a la presidenta a un veto? Modificamos y después hay un veto. Hay un veto. A nosotros, en realidad, lo que nos interesa como partido no es medir fuerzas, sino hechos concretos que se materialicen en plata contante y sonante que vuelva a la provincia para hacer frente, no solo en la provincia de Santa Fe, sino todos los gobernadores tienen que pagar los sueldos, los insumos de los hospitales, arreglar las escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces creo que la inteligencia es un presupuesto histórico. Cuando fue el traspaso de las escuelas nacionales a las provincias, tampoco hubo un giro de los fondos a las provincias para sostener eso. Digamos, también es otra discusión histórica que nunca llegó. Exacto. El gobernador lo dijo claramente en la presentación que hizo ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada por la detracción del 15% que va al ANSES del Fondo de Coparticipación. Lo dijo muy claramente: si tenemos la responsabilidad de brindar educación, salud, justicia y seguridad, fíjese que son los empleados públicos nacionales más importantes que brindan y garantizan derecho a la ciudadanía. Si no tenemos los recursos, volvamos a discutir un sistema donde la nación se haga cargo. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, obviamente. Ahora, ¿no se supone que hay una convocatoria del ministro Randazzo para discutir ahora la coparticipación? Bueno, si es que no sale el impuesto la verdad que eso está en los medios de comunicación, pero no hay una comunicación oficial, no hay. Efectiva. Al gobernador de la provincia esta mañana no había llegado ninguna comunicación, y en el Congreso de la Nación nosotros vamos a tener el día jueves la reunión con el ministro Budú, que creemos que puede ser una reunión importante donde el ministro nos pueda plantear los graves problemas de financiamiento que plantea la presidenta en cuanto a la imposibilidad de la nación de prescindir de esos fondos. Nosotros reconocemos, después de cerrado el presupuesto nacional, que no contempla ningún aumento salarial ni ningún aumento a los jubilados nacionales, y no contemplaba la asignación universal por hijo, que es una política social, nosotros creemos, muy, muy buena, y que es inédita en el país, una política social no focalizada de esta magnitud dirigida a los niños. Bueno, estamos dispuestos a escucharlo. Nosotros no queremos desfinanciar a la nación, nosotros queremos ver el conjunto del Estado provincial y nacional en sus políticas y acordar, homogeneizar. Por ejemplo, el tema de la carga impositiva en las provincias. Nosotros no podemos tener provincias que cobren ingresos brutos y provincias que no lo cobren, porque eso es injusto, inclusive para el modelo nacional. ¿Por qué en una empresa, en una jurisdicción, hace un esfuerzo fiscal y en otra jurisdicción no lo hace? Eso es una inequidad manifiesta que yo creo
que en la mesa de coparticipación federal de impuestos se debería poner en la agenda la homogeneización de la carga tributaria y no esta discusión banal, vacía de contenido que se da en la provincia de Santa Fe, donde no se discute en el fondo una equidad tributaria y una justicia en el pago de los tributos, sino que dicen gasten menos. ¿Qué dice la ley de coparticipación que históricamente los gobernadores, yo recuerdo aquí discursos de Obey, de Reute, Maniobra de Wiener, que no se respeta? La verdad que la ley de coparticipación no se respeta porque partimos de un momento muy difícil para la nación. Fue el 2002. La nación no tenía recursos para pagar las jubilaciones. En esos acuerdos, en esos pactos fiscales, yo creo que fue de mucha responsabilidad no desfinanciar a la nación. Después se creció a tasas del 9% y tuvimos las cosechas récord que tuvimos. Esta ley de coparticipación federal de impuestos que tenemos es inequitativa para las provincias grandes. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza son las provincias que tienen la mayor cantidad de población pobre en los grandes cordones de sus grandes ciudades y reciben por habitante mucho menos que otras provincias. Entonces vemos que la provincia de San Luis puede iluminar sus autopistas y la provincia de Santa Fe no tiene para pagar sus impuestos, sus salarios a los docentes como realmente los docentes se merecen. Con lo cual, esa grave inequidad de la que estoy hablando hace que el modelo de país no es un problema del gobierno de San Luis o del gobierno de Santa Fe, es un problema de un proyecto de nación que está pendiente de discusión. Hay otro punto además, hoy a Santa Fe, a las arcas de la provincia, más del 60% de los fondos vienen de la nación. Y solo un 40% son fondos genuinos propios que genera la provincia con impuestos y otro tipo de tributos. ¿Esto genera un condicionamiento a la hora de gobernar? Digo, si es la nación la que me da el 60% del dinero que entra acá para pagar lo que fuere, salarios, mantenimiento de hospitales, ¿cuál es el condicionamiento político que genera esto? Y Santa Fe no es la única provincia en la que esta ecuación está así. No, en general en el resto de las provincias es lo mismo o peor de una ecuación que se ha ido modificando con el tiempo, porque antes era al revés, eran recursos genuinos de la provincia y un aporte de la nación más restringido. Ahora la torta se dio vuelta. Lo que pasa que si la coparticipación automática fuera del 34% sería más equitativa. La coparticipación automática es del 29%, sumando el fondo de la soja. El resto es discrecional. Entonces, se va en asignación de obras públicas dirigida por el Ministerio de Planificación Federal con un criterio que imponen desde la Nación. No tienen en cuenta el plan estratégico de la provincia de Santa Fe, que elaboró un plan a 20 años. Este plan, elaborado por la provincia de Santa Fe, se podría planificar y llevar a la práctica si los recursos llegan en forma automática. Pero los recursos llegan en base a los colores políticos de los gobernantes de turno. Y así no hay ningún Estado que pueda avanzar. Ya no digo Estado, digo sociedad que pueda avanzar. ¿Ha habido presiones en el Congreso? ¿Ustedes votan esto? ¿Les damos más de coparticipación? No. Nosotros no entramos jamás en ningún tipo de negociación. La verdad que nuestro voto es a conciencia por lo que pensamos, así fue históricamente, pero ahora hay un nuevo escenario. Yo le pregunto esto por declaraciones del ministro Bonfatti, el ministro de Gobierno en Santa Fe, que dijo, bueno, nos han preguntado qué van a votar sobre este proyecto de la presidenta y condicionando un poco eso a que llegaran más fondos a la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros no tuvimos esa experiencia en el propio Congreso. Tenemos un diálogo fluido con todos los presidentes de los distintos bloques. Lo que sí, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para salir de la crisis política, porque que se vote el impuesto al cheque y que la presidenta lo vete no le sirve ni a la oposición ni al oficialismo y mucho menos a la sociedad. Entonces creo que nosotros con mucha inteligencia tenemos que buscar las alternativas políticas para destrabar el conflicto. Nosotros no nos tenemos que olvidar que tanto el gobierno en el